Las reacciones de hipersensibilidad tipo 2 pueden ocurrir por distintas causas. A grandes rasgos tienen que ver con los antígenos eritrocitarios no compatibles o los antígenos propios que son reconocidos como extraños en una autoinmunidad, y cómo el sistema inmunitario reacciona contra ellos. Los componentes principalmente involucrados de la inmunidad humoral son los anticuerpos IgM, IgG y el complemento. Por la inmunidad celular están las células fagocíticas, aunque también otros leucocitos con receptores para anticuerpos pueden participar. Cuando se realizan transfusiones sanguíneas, es imprescindible determinar la compatibilidad entre el donador y el receptor respecto a los antígenos eritrocitarios, revisados en esta transmisión. De lo contrario, ocurrirán las reacciones transfusionales a eritrocitos. La gravedad de las reacciones dependen del volumen de sangre transfundido, y pueden ser desde una respuesta febril leve hasta una muerte rápida. Lo que sucede es lo siguiente. La respuesta temprana se da por anticuerpos IgM del receptor que aglutina los eritrocitos no compatibles del donador, por el reconocimiento de los antígenos eritrocitarios del sistema APO. Sobre ellos se activa la vía clásica del complemento y los destruye, produciendo hemólisis intravascular y anemia. Así que no solamente no se resuelve el problema de reponer la sangre requerida, sino que apenas comienza a empeorar. Con la hemólisis se libera la hemoglobina a la circulación. Llega a los riñones, en donde parte de ella se filtra y se elimina con la orina, pero la que permanece se degrada a bilirrubina, que a niveles altos es tóxica para el organismo. Adicionalmente, da una coloración amarillenta en piel y mucosas. Otros signos clínicos asociados son fiebre, escalofríos, náuseas y dolor lumbar. Otros problemas son que se activa la cascada de coagulación y se produce una coagulación intravascular diseminada. Y con la activación del complemento se generan las anafilotoxinas, que activan a mastocitos y basófilos y liberan mediadores inflamatorios que llevan al choque anafiláctico y la muerte. Los anticuerpos IgM del receptor se pueden unir a los eritrocitos del donador incluso sin haber tenido una exposición previa, ya que son anticuerpos naturales que se producen por reacción cruzada con carbohidratos estructurales de los microorganismos. Si no hay anticuerpos naturales preexistentes, los eritrocitos circularán hasta ser reconocidos y se produzca una respuesta inmunitaria contra ellos. Momento. Entonces, ¿por qué no se producen anticuerpos contra el antígeno eritrocitario propio? Porque para evitar esto, el sistema inmunitario elimina esos linfocitos B para ese antígeno. La respuesta tardía, de 2 a 6 días después, es contra los antígenos eritrocitarios del sistema RH. Esta es con anticuerpos IgG y suelen ser menos severas debido a que no aglutinan tanto ni activan eficientemente al complemento en comparación con los IgM. Lo que sí es que son mejores para opsonizar a macrófagos del vaso e hígado, en donde fagocitan a los eritrocitos marcados con anticuerpos. En estos casos hay signos como fiebre, ictericia leve y anemia. Cuando se detectan signos clínicos tras la transfusión, se debe suspender inmediatamente, iniciar una terapia de líquidos y la administración de diuréticos para favorecer la eliminación de la hemoglobina y evitar un daño agudo al riñón. Se pueden evitar las reacciones si se hacen pruebas de compatibilidad sanguínea previo a la transfusión. Otra condición importante es la enfermedad hemolítica del recién nacido. En humanos, el antígeno RH es el más comúnmente involucrado. Esta condición comienza a generarse en la primera gestación de una madre RH negativo con un hijo RH positivo, y se manifiesta en las siguientes gestaciones. El primer hijo usualmente no es afectado porque los eritrocitos fetales están separados de la madre por la parte celular de la placenta. Sin embargo, esta gestación funciona para sensibilizar a la madre, ya sea por eventos durante la gestación o el parto. La sangre del hijo gana acceso a la circulación materna, llega al vaso en donde estimula la generación de linfocitos B que producen anticuerpos contra el antígeno RH y se guardan como células de memoria. En las siguientes gestaciones, con sangre RH positivo, por el tipo de placentación en las mujeres, los anticuerpos maternos atraviesan la placenta hacia la circulación fetal, se unen a los eritrocitos RH positivos y sucede lo descrito en la reacción transfusional a eritrocitos, sumando que la bilirrubina se puede acumular en los lípidos del cerebro al todavía no estar cerrada la barrera hematoencefálica y causar daño cerebral. Todo esto puede llevar a la muerte del hijo. La detección oportuna de la incompatibilidad sanguínea entre la madre RH negativa y el hijo RH positivo posibilita la terapia, siempre y cuando no haya existido una sensibilización previa. A la madre se le administra una inyección con anticuerpos anti-D alrededor de las 28 semanas de gestación y otra de 24 a 72 horas después del parto.
El objetivo del tratamiento es evitar la sensibilización de la madre mediante la supresión inmune mediada por anticuerpos. Esto es, que los anticuerpos anti-D se unen a los eritrocitos del hijo que llegan a la circulación materna para ser eliminados por células fagocíticas. Cubren a los eritrocitos para esconder los antígenos del reconocimiento por linfocitos B e inhiben la activación, proliferación y producción de anticuerpos de linfocitos B mediante la unión a receptores inhibitorios. Esta enfermedad también ocurre en animales. La sensibilización es similar al tratarse de incompatibilidades sanguíneas, hemorragias transplacentarias o gestaciones repetidas con el mismo padre de sangre incompatible. La diferencia radica en que por el tipo de placentación en algunas especies domésticas no se transfieren anticuerpos durante la gestación, o hay muy poca transferencia. No obstante, los anticuerpos se almacenan en el calostro y después del parto, cuando se amamantan las crías, el calostro se absorbe en el intestino, pasan a la circulación sanguínea en donde se unen a los eritrocitos, son destruidos y toda esta reacción que ya vimos que lleva a la muerte de la cría. Si se detecta a tiempo la incompatibilidad sanguínea, se debe evitar el consumo de calostro de la madre y sustituirlo por el de otra hembra que sea compatible por 24 a 36 horas. Posteriormente se puede reiniciar la lactancia con la madre en cantidades pequeñas y vigilar la aparición de signos de enfermedad, aunque ya es menos peligroso porque la absorción de anticuerpos en el intestino de la cría ya no ocurre. Otros desencadenantes de la hipersensibilidad tipo 2 son los fármacos o sus metabolitos. En algunos individuos pueden absorberse a las proteínas de membrana de eritrocitos y plaquetas para formar un complejo que es reconocido como extraño, y se monta una respuesta inmunitaria frente a este nuevo antígeno. Los anticuerpos se unen y se activa la vía clásica del complemento provocando su destrucción. Otra manera es que a las moléculas solubles se les unan los anticuerpos formando un inmunocomplejo. Este se une al eritrocito y se activa el complemento. Otra razón más para no automedicarse. Las respuestas de hipersensibilidad tipo 2 por autoinmunidad pueden ocurrir sobre los eritrocitos o sobre las plaquetas, reduciendo las cantidades de estos en la circulación al ocurrir lo explicado anteriormente. Sobre las células nucleadas de los tejidos, los autoanticuerpos se unen a las células propias, y a estos el complemento que se activa por la vía clásica y las destruye. Por las anafilotoxinas producidas, los mastocitos liberan mediadores de inflamación que reclutan leucocitos. Al llegar reconocen los anticuerpos y el complemento sobre las células. Pero, a diferencia de lo que ocurre con los microorganismos, las células son muy grandes para ser fagocitadas. En consecuencia, liberan el contenido de sus gránulos y lisosomas sobre el tejido provocando daño. También hay citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos por leucocitos que tienen receptores para anticuerpos. Por el daño celular se liberan fosfolipasas que actúan sobre el ácido araquidónico, que generan eicosanoides, y esto prolonga la respuesta inflamatoria contra el tejido propio. De ahí esto de hipersensibilidad, que es la reacción exagerada. Con la rotura de las células hay liberación del contenido intracelular, y también hay generación de autoanticuerpos contra estos componentes. Se debate el efecto patógeno de estos anticuerpos, ya que en principio se unen solo cuando las células están rotas. Sin embargo, se han observado casos en los que los anticuerpos son endocitados e interfieren con las funciones celulares o inducen apoptosis. Lo que no está a discusión es su utilidad diagnóstica como marcadores de enfermedad. Este es uno de los mecanismos en las enfermedades autoinmunes por hipersensibilidad tipo 2. Hay otros mecanismos, pero serán para un tema aparte. Yo soy el profesor Aboroncio y nos vemos hasta la siguiente transmisión.